Buenas tardes. Hoy vamos a conversar con Ángela Rodicio, que ha sido una de las voces y de los rostros de la información internacional en televisión española desde hace más de 3 décadas. Fue la corresponsal más joven de televisión española y ha cubierto acontecimientos históricos como la caída de la Unión Soviética, las guerras de los Balcanes, las 2 intifadas, la Primera Guerra del Golfo, la invasión de Irak. Y ahora trabaja en uno de los programas más prestigiosos y más longevos del canal público, de la televisión pública, Informe Semanal. Bienvenida, Ángela. Además, hay que mencionarlo, su labor como periodista ha sido premiada con diversos galardones, entre ellos el Cirilo Rodríguez y el premio de la Asociación de Corresponsales de Naciones Unidas, y más recientemente su libro Novias de la Yihad recibió el premio Espasa. Ángela, ¿echas de menos la vida de corresponsal o hay algún destino en el que te gustaría estar trabajando ahora mismo, de los que hayas pasado? Bueno, había un viejo corresponsal español que decía: vale más un mal corresponsal que un buen enviado especial. Con eso quería decir que el corresponsal es el que vive en el lugar, respiras, tomas el pulso de la situación, o sea que yo creo de verdad eso. ¿Echo de menos lo de vivir fuera de España? Pues sí, no. Sí, porque me recuerda tiempos en los que se cubrían las cosas en profundidad. Te ibas a los sitios un mes o 2 meses. Ahora, con un poco de suerte, se va un día o 2 días, con suerte, sino ninguno. Y no en el sentido de que yo me considero una ciudadana del mundo. Estoy todo el rato viajando. Tengo amigos por todas partes y creo que por la experiencia y por la afición y por la curiosidad y por el interés sigo de cerca lo que de verdad me parece más relevante, ¿no? O sea que sí y no. ¿Cómo llegaste o cómo entraste al periodismo y cómo te decantaste por la televisión? Al periodismo yo me considero una persona muy insegura, dudo de casi todo, envidio mucho a la gente que es capaz de ver el trabajo que ya ha hecho. Yo soy incapaz, porque si veo algo que he hecho, veo todos los defectos y lo paso fatal. Entonces, digamos que en ese mundo de las expectativas y del perfeccionismo y todo esto, yo siempre quise ser periodista. No sabía, cuando tenía 5 o 6 años, ya sabía que quería viajar y escribir. No sabía que eso era periodismo, después me enteré, ¿no? Y ya me lancé a ello. O sea que sobre eso es lo único que no he tenido nunca dudas. ¿Cómo aterricé en televisión? Pues con mucha sorpresa, porque todos mis amigos en la universidad, primero en el colegio, después en la universidad, me decían que yo me dedicase al periodismo de periódico, porque me consideraban demasiado sesuda, estaba siempre leyendo, y ellos consideraban que trabajar en televisión pues era como más light, era más inmediato, y nadie me veía trabajando en televisión, nadie, ni la familia, ni los amigos, nadie. Sin embargo, vi una vez en la facultad un anuncio que decía: se buscan voces gallegas para un anuncio en la radio, ¿no? Y luego para la televisión. Yo era primer curso, creo que era, y como estaba siempre deseando trabajar, pues me fui ahí con mi acento gallego, me cogieron inmediatamente y así hice un anuncio de una marisquería en Madrid, que tuve que repetir como 100 veces porque me equivocaba constantemente. Pero bueno, eso fue un poco, y así llegué a otra prueba en televisión. Empecé a hacer prácticas todos los veranos, estaba siempre trabajando, no sé por qué, y en periódicos locales, en la radio, con el anuncio después, y en televisión también por currículum. Entré con las notas a hacer prácticas y después ya me quedé fija en televisión. Así ha sido un poco, y además tuve la suerte, entre comillas, de empezar a trabajar en televisión en el 86-88, que es cuando se cae el muro de Berlín, empiezan a pasar cosas, solo había una televisión, con lo cual se cubría todo de una manera muy exhaustiva. Yo empecé a hacer sustituciones de corresponsalías y recuerdo que la primera que hice fue en el año 89, la de Moscú,
Yo fui la última, yo era la última de la fila para hacer las sustituciones, entonces me dijeron, bueno, como eras la última, pues se va a Moscú, ¿no? Donde nunca pasaba nada, y cubrí la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué Entonces, recuerdas o sea, a de aquella partir de época? entonces, ¡chas! Sí. ¿Cómo recuerdas aquella época y lo que ha cambiado Rusia desde entonces, ¿no? Sí, pues fue muy apasionante, la verdad. Yo llegué, estaba tan nerviosa que sentía tal responsabilidad que para empezar me quedé sin voz, no tenía voz. Y claro, allí en la oficina aquel verano estaba todo el mundo muy preocupado, ¿no? Porque decían, llega aquí una muda y ¿qué vamos a hacer, no? Y así fue como empezamos a dar vueltas por las... me recuerdo que me llevaron al Bolshoi porque, claro, como ahí cantan ópera y todo eso, decían, bueno, a ver si recupera la voz con el Bolshoi este, ¿no? Había una señora, me acuerdo, muy voluminosa y con una mesa camilla llena de medicinas, y yo lo único que entendía era que la señora repetía todo el rato, cortisón, cortisón. Me fui corriendo, fuimos a la embajada británica, ahí estaba... ¿cómo se llama? El del compromat de Trump, le conocí ahí en el 91, bueno, me vendrá. Y bueno, fui recuperando la voz poco a poco y mi primera entrevista con la voz ya fue al nieto de Stalin, me acuerdo. Y este nieto de Stalin, Vasily, que luego acabó siendo director de teatro, muy interesante, dijo algo que todavía recuerdo sobre Rusia, bueno, entonces era sobre la Unión Soviética. Dijo, los bolcheviques primero y después los comunistas sustituyeron a los iconos y a Dios por el partido. Y yo creo que siempre ha habido algo que sustituye allí en plan totalitario y que hace funcionar como un motor todo el sistema, ¿no? Y aquellos fueron años muy interesantes. Yo así casualmente conocí a Putin, a Yeltsin, a Gorbachev, les entrevisté a los tres y fue con historias muy interesantes. Hablas de la gente que entrevistaste, pero a lo largo de tu carrera has hecho entrevistas a personajes históricos, Isaac Rabin, Arafat. Arafat, la esposa del último Shah de Persia. ¿Con quién te quedas o qué personaje histórico te ha marcado más? Yo creo que todos. Al final, estamos hablando, por ejemplo, de esto de la Unión Soviética, ¿no? Volví en el año 17, hace 6 años, para hacer un informe semanal sobre los 100 años de la Revolución, ¿no? Y yo fui en octubre para hacer los 100 años de la Revolución de Octubre. Empecé por San Petersburgo y ahí todo el mundo me decía, pero ¿por qué habéis venido en octubre? Si aquí octubre no fue una revolución, eso fue un golpe de Estado. La revolución de verdad fue la de febrero. Es decir, que ir a los sitios te hace dudar y te hace caerte de tu pedestal y romper todos tus prejuicios o tu ignorancia, como era mi caso, ¿no? Te abre muchas puertas. Pero recuerdo que precisamente en ese viaje yo me lo planteé por hacer algo un poco original. Me interesan mucho los ángulos de las historias. Cuando vas a explicar algo, encontrar un ángulo original, ¿no? Y que luego interese a todo el mundo y que despierte curiosidad. Y en ese caso yo pensé, voy a hacer, como todo en Rusia pasan los trenes, pues vamos a hacer un reportaje yendo en tren. Fuimos en avión desde San Petersburgo a Ulyanovsk, que es la única ciudad de la actual Rusia que conserva el nombre de la ex Unión Soviética, Ulyanovsk porque era el padre de Lenin, ¿no? Y ahí, que era la antigua Simbirsk, sobre el Volga, un sitio maravilloso de donde era Goncharov, el de Oblomov, en fin, es una ciudad muy importante. Y pensé, vamos a ir en tren desde Ulyanovsk hasta Ekaterimburgo, 26 horas en tren. Y voy a hacer el reportaje sobre lo que cuenta la gente en ese tren. Y a mí por lo menos se me hizo cortísimo el viaje, de lo interesante que fue. Nos pusieron, yo supongo que eso fue organizado, nos pusieron en nuestro coche cama que teníamos, donde pasamos 2 o 3 horas de las 26, el resto del tiempo estuvimos bebiendo, comiendo, hablando con la gente, y había un señor que luego nos dijo que era un general de la policía retirado, qué casualidad que estaba con nosotros, ¿no? Y con los 2 o 3 dientes de oro. Y este señor, ya al final, después de haber hablado con todo el tren, dije yo voy a hacerle también la pregunta al señor este, ya que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y entonces le dije, oiga, ¿usted qué opina de la revolución del 17 y estos 100 años que han pasado en su país? Y el tipo contesta lo siguiente, dice, antes teníamos
a Dios. Después llegó Lenin y Dios desapareció. Y ahora se ha muerto Lenin y todos los suyos y ha vuelto Dios. Chao. Sí, cosas así. Creo que eso es lo que un poco da la idea de que no hay nada como estar en los sitios y hablar con la gente sin prejuicios, ¿no? Una de tus corresponsalías más importantes... No he respondido a tu pregunta, pero bueno, da igual. Sí. Como somos los dos colegas, da igual. Sí. Una de tus corresponsalías más importantes ha sido la de Jerusalén y además te consideras... La abrí allí, yo abrí la corresponsalía. Y además te consideras una experta en Oriente Próximo. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo estos días en Gaza? Justo cuando empezamos allí, que fue en el año 96, yo había estado ya antes, yo cubrí la primera intifada como enviada especial en el 88-89. Después volví en el año 96 todo el año y ahí viví cuando Netanyahu ganó las primeras elecciones, después de una campaña, no sé si recuerdan, que desde enero a mayo, que fueron las elecciones, de atentados kamikaze en los autobuses urbanos de Jerusalén. Y eso acabó, Clinton no paraba de ir a visitar a su amigo y político Simón Peres, laborista, para intentar mantener y salvar el proceso de paz, ¿no?, del 93 de Oslo. Y sus visitas no consiguieron que al final ganase por un puñado de votos las elecciones Netanyahu. Y ahí es cuando empieza la carrera de Netanyahu, en mayo de 1996. Y yo recuerdo de aquella campaña electoral un anuncio de la televisión israelí del Partido Laborista de Peres, donde había un señor que estaba intentando tomar fideos con un tenedor, ¿no? Y claro, no podía. Y él, al final, después de que el señor intentara con el tenedor tomar los fideos, salía una leyenda que decía: luchar contra el terror es como tomar sopa con un tenedor. Me acuerdo. Y recuerdo eso ahora mismo, ¿no? Yo viví el nacimiento de Hamás, me acuerdo que fui a Gaza y como oí hablar de Hamás, esto está en el 89, fui por allí preguntando y alguien me dijo, vete porque entonces no había, empezaban los teléfonos móviles un poco, aquellos enormes, ¿no? Pero no había internet. Y recuerdo que alguien dijo, vete a la oficina esa nueva de teléfonos. Entonces fuimos a la tienda esta y había un chico joven y yo le dije, mira, venimos, quisiera saber, estamos buscando a alguien de Hamás. Y el chico desapareció y al cabo de un rato nos llamó y dijo, subid. Era un sitio pequeñajo y había que subir por unas escaleritas y arriba estaba el mismo chico vestido de negro que nos iba a dar la entrevista, ¿no? Así fue el nacimiento de empezar a cubrir Hamás en el 89, ¿no? Y luego ya en el 91 fue la Conferencia de Paz de Madrid, estaba en Gaza, con los niños que salían a la calle con las ramas de olivo, querían paz. Después en el 94 cuando llega Arafat y toda su gente de Túnez y les llamaban la mafia de Túnez, porque llegaron con sus coches blindados, lujosísimos, y la gente, los niños iban sin zapatos. En fin, y luego también la radicalización, por otro lado, de la sociedad israelí desde que Netanyahu gana las elecciones y una entrevista que hice a Ariel Sharon, que es el padrino político de Netanyahu, donde dijo así, con esas palabras, lo tenemos en televisión española, el proceso de paz es muy peligroso, hay que darle la vuelta. Lo dijo así, hasta hoy. Y parece que la paz está más lejos que nunca. Exacto, sí. Es muy deprimente la situación ahora mismo. Una pregunta periodística, como ocurre ahora, ¿no? Estamos en una de las dos partes, simplemente porque digamos que las autoridades israelíes han impedido el acceso a Gaza de la prensa. ¿Cómo podemos cubrir el conflicto? Porque hemos visto también que ha habido casos, tanto en un lado como en el otro, en el que las dos partes obviamente están interesadas en difundir su versión de los hechos. ¿Cómo un periodista en un ambiente tan cargado, además tan rápido, ¿no? Porque ahora tenemos que publicar constantemente, puede lograr, digamos, acercarse a la verdad o a la verosimilitud de los hechos?
Hombre, yo creo que la primera regla de oro de un periodista es ser testigo, ¿no?, de lo que está contando. Entonces, si no eres testigo, o sea, no estás, yo creo que se está dando demasiada poca importancia al hecho de que no haya periodistas internacionales allí mismo, ¿no?, allí dentro. Se habla de cualquier violación de derechos humanos que se está dando y una de ellas es la de poder contar y poder cubrirlo, ¿no?, de una manera totalmente independiente, con lo cual yo creo que eso debería llevar a un montón de protestas de los organismos internacionales de prensa para empezar. Ahora, ¿cómo cubrirlo dejando constancia y subrayando eso? Pues yo creo que es muy, muy importante, como siempre, tener la cabeza fría y contextualizarlo, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas, qué es y sobre todo y entrevistar a gente de todas partes y luego pues poder acceder a lo que te llega, ¿no?, buenamente, no sé cómo más. ¿Cómo ha cambiado la cobertura de las guerras? Porque llevas muchísimos años cubriendo conflictos. Y mi impresión, por ejemplo, es eso, que en las de los Balcanes, y mucho antes en Vietnam, obviamente, había más, los periodistas se podían mover con más libertad entre las líneas del frente, cubrir un lado, cubrir otro. Ahora está todo mucho más controlado. Bueno, está controlado, pero yo creo que es tu deber y va en tu sueldo que el control pues te lo saltes como buenamente puedas, o sea, pero que sea el objetivo, saltártelo. Yo, por ejemplo, no he formado jamás parte de un pool. El pool es los grupos que se organizan para poder cubrir cosas, ¿no?, pactando con los que te llevan y todo eso. Yo nunca lo he hecho. Cuando quiero ir a un sitio voy por mi cuenta y ya está. Incluso me acuerdo en Bosnia que creamos un pool que se llamaba el antipool. Entonces, cuando había un pool para ir a un sitio, nosotros íbamos al mismo sitio, solo que antes. Entonces les esperábamos, ¿no? Y para hacer un poco hincapié en que eso no te pueden pastorear, ¿no? Y más en un conflicto como a lo mejor puede ser cualquiera de los que hay ahora mismo en Oriente Medio. O sea, si te lleva uno de las partes, pues ya sabes qué es lo que te van a dejar ver o lo que te van a dejar hacer. Eso es inadmisible, yo creo. Pero también los periodistas se han convertido más en objetivo, ¿no? O sea, quiero decir, mueren más periodistas en las guerras bueno, actuales. Yo creo que eso es... ¿cómo lo podría llamar? En mi opinión, la carcoma del periodismo. O sea, el periodista nunca es el protagonista de nada. Y además nadie te obliga a ir a los sitios. No, me refiero a que son objetivos militares de los combatientes. Bueno, puede ser, pero si estás ahí, o sea, quiero decirte, si vas a un sitio como Gaza, cualquier cosa es un objetivo, quiero decirte. Y en los otros lugares también. Y nadie te obliga a ir, quiero decir, pues te quedas en tu casa. Una vez que decides que sales de tu casa a cubrir algo, y más una cosa como esta, me parece hasta banal. Hacer de tu caso y de tu persona un protagonista. Es como si vas a un hospital a ver al médico de urgencias y el médico se pone a contarte tu vida. Digo, no, yo vengo aquí a que me cure o que me mire o que me examine, ¿no? Hubo una etiqueta que te puso Pérez Reverte, la niña Rodicio, que te ha perseguido un poco. ¿Crees que se respiraba o aún se sigue respirando mucha testosterona o un exceso de testosterona entre los corresponsales de guerra españoles? No lo sé, voy por mi camino, me exijo muchísimo y soy muy kantiana en todo esto. O sea, yo hago como si no hubiera diferencias. Es todo lo que tengo que decir. ¿Pero crees que se respeta más ahora a las mujeres periodistas de guerra? ¿Ha cambiado en eso el oficio? Yo creo que siempre ha sido igual. Cuando yo llegué ya había otras mujeres antes que yo que lo habían hecho perfectamente bien, tanto españolas como de fuera de España. Yo creo que es como, otra vez, banalizar el oficio. Que me da igual quién sea el mensajero, lo que me importa es que me informen el mensaje. O sea, nunca decía... Hay otra frase, aparte de esta que he dicho de Kant, hay otra que siempre he seguido mucho, y es la de Dante Alighieri en la Divina Comedia, que cuando dijo non ti curar di lor, ma guarda e passa. O sea, es decir, no hagas caso, mira hacia adelante y sigue tu camino. Eso es lo que he hecho siempre. ¿Y qué consideras o qué crees que es mejor, digamos, como consejo a los
nuevos periodistas. ¿Especializarse en una zona o, Sí. o cambiar de lugar para tener una visión nueva cada vez de cada cosa? Yo personalmente creo que es mejor especializarse. Yo soy una defensora acérrima del periodismo especializado. Es tan complicado poder seguir, hacerte con las riendas, poder saber de algo. Además, no entiendo por qué en el mundo del derecho o de la medicina existe la especialización y en el periodismo tienes que hacer de todo. Es que es medieval, no lo entiendo. Especialización, especialización, especialización. Y eso requiere estar al día, estudiar muchísimo. No hay ningún secreto, es codos para todo, para el trabajo que sea. ¿Y por qué va a ser este una excepción? No lo es. En las décadas que llevas trabajando has vivido una multitud de cambios tecnológicos que afectan especialmente a la prensa, ¿no? A cómo se transmite y Y tal. en televisión ya ni... Eso es. Sí. Pero veo que sigues llevando tu cuaderno a todos lados. Sí. Eres muy de escribir. Sí, yo soy de escribir siempre, no me fío de las otras cosas. Y luego es una deformación también, y además siempre tienen que ser estos. Yo he vivido, es que en realidad, que eso es una suerte, porque yo recuerdo lejanamente, recuerdo hasta las pizarras. O sea, yo he vivido en mi vida de la pizarra, que aquí seguramente a lo mejor tendrán que ir a un museo para saber lo que es una pizarra, pero eran unas cosas como de no sé qué material era aquello. Sí, quién sabe. Bueno, y pues pizarras, puede ir uno a un museo, tenían una especie como de marco de madera y luego lo que era pues las antiguas tablets. Tampoco tiene, o sea, ahora tienes tablets digitales, pues las tablets de hace 50 años pues eran pizarras. Y después de eso he vivido en televisión recuerdo cuando yo hacía prácticas que había todavía papel con papel de carbón para hacer copias, a pasar al teleprompter y después a pasar y ahora mismo a que el propio periodista es el que se autograba, se autoedita, automonta sus imágenes, todas esas cosas. Todo tiene una parte buena y una parte mala. O sea, la parte buena es que puedes controlarlo tú todo. La parte mala es que no puedes hacerlo todo al mismo tiempo y al mismo nivel. Puede ser muy bueno para algo o no. Y además seguro que aquí a lo mejor hay alguien que ha leído los libros estos maravillosos de un señor que fue realizador de la RAI, de la televisión italiana, y luego se dedicó a escribir libros del comisario Montalbano, el italiano, maravillosos, donde el más tonto, exacto, Andrea Camilleri, donde el más tonto de la comisaría es el que mejor se le da a Internet, ¿no? Y era su venganza personal contra esta gente que se le da genial las nuevas tecnologías, ¿no? Pero allí el más inteligente es el comisario Montalbano, que no sabe ni cómo funciona el ordenador, ¿no? Con lo cual yo creo que todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Pero no puedes hacerlo todo bien al mismo nivel. Y siguiendo con eso, ¿cómo ves el futuro del periodismo internacional en un mundo tan cambiante, cada vez es más rápido? Se nos exige siempre estar actualizando las noticias, publicando nuevas al cabo del día, cuando antes, como explicabas, pues podías tener hasta 2 meses para hacer una pieza. Sí. Con cada vez más precariedad, menos corresponsales. ¿Cuál es? Hombre, yo creo que se hace todo como muy difícil y va en detrimento de ese derecho a la información que debería tener la gente para luego poder formar sus ideas, ir a votar, saber qué requerir a un candidato político, por ejemplo, ¿no? Esa madurez de información que debería tener la gente para tomar sus decisiones, ¿no? Eso es un mal general. Y de hecho, yo siempre, como he dicho, subrayo y defiendo a toda costa la especialización, pero ¿cómo te vas a poder especializar si no puedes ir a los sitios, ¿no? En periódicos importantísimos internacionales ahora mismo, como decíamos antes, si uno tiene suerte va a los sitios 1 o 2 días. Si hay alguien que empieza yendo 1 o 2 días a los sitios, pues es muy difícil que se pueda especializar yendo sobre el terreno, ¿no? Para su propio medio, es muy complicado. Yo me cubrí la guerra, por ejemplo, de Bosnia, 4 años, en el año 95 me pasé 10 meses en Sarajevo, de los 12,
con lo cual era fácil, entre comillas, tomar las riendas de la situación, conocer a la gente, hacerte tus contactos. Ahora mismo, tantos años después, vuelvo a Sarajevo y todavía conozco gente, puedo ir en 2 días y hacer algo en 2 o 3 días, un informe semanal, por ejemplo. Pero no entiendo cómo alguien que empieza ahora puede hacerse con tomar las riendas, hacerse con sus contactos, entender las cosas, si o no va, o va en visita relámpago los sitios. Eso es tremendo. Y lo pagamos todos. De hecho, dices, ¿cómo es posible que la gente vote a lo mejor a no sé quién? Pues porque no hay esa madurez, ¿no? Yo creo. Bueno, el periodismo tiene ese punto, ¿no? Por un lado, de cosa humanística, que exige que sepas de muchas cosas, pero, o que sepas de diferentes disciplinas, pero a la vez tiene eso de artesanía, ¿no? de oficio que tienes que aprender a base de practicarlo, ¿no? Claro. y de aprender de otros maestros. Y crearte tu estilo, porque no es lo mismo solo ir y hacer, es también probarte a ti mismo, ¿no? Probar, buscar, a ver qué estilo tienes, a lo mejor resulta que vas a un lugar y descubres que mantienes la sangre fría en lugares límite, con lo cual descubres que puedes ser un corresponsal de guerra, o no. Y, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro, pero hay muchísimos más. Yo creo que tienes un poco también que probar, que ir viendo, ¿no? Y todo eso, desgraciadamente, pues es más complicado ahora, ¿no? Y de hecho, ¿no te genera cierta frustración eso que un poco mencionabas antes, que cualquier vendehumos, ¿no? Tenga mucha más influencia a través de las redes sociales que gente que es experta? O sea, ahora lo estamos viendo, por ejemplo, que la EMET tiene que salir a desmentir cosas, ¿no? Bueno, la todo el EMET, que son rato. los que dan No, el y sobre tiempo. todo, y a mí lo que más me preocupa es la desconfianza y ¿cómo le llamaría yo? Incluso a veces desprecio que tiene la gente, muchas veces justamente por los periodistas. O sea, la prensa y los periodistas ya no son, ya no digo yo respetados, pero creídos. Dice, bueno, todos tienen detrás algo, todos trabajan para esto, todos... O sea, este nivel de desconfianza generalizada es muy peligroso, mucho. Y es verdad que tiene que ver, ¿no? con esos movimientos populistas, ¿no? identitarios, además, que están resurgiendo ahora y No, total, porque además a cualquiera puede poner algo en las redes haciéndolo pasar por algo que no es cierto, y luego esa cosa de la verificación y que a mí me suena un poco a Goebbels, ¿no? que te dicen esto es verdad. ¿Quién es quién para decirme a mí lo que es verdad o no? Coteje, examine, y luego a lo mejor pues puedes llegar a una conclusión, ¿no? Pero no sé, son momentos de gran confusión y yo creo que por eso muy peligrosos. Bueno, además de tu faceta de periodista de televisión, has escrito, no sé, más de media docena de libros, ¿no? Media docena. Media docena, justo. ¿De dónde sacas el tiempo? Bueno, yo no hago nada. O sea, quiero decir, no tengo familia, me dedico a leer y a escribir, ¿no? Fundamentalmente, y me gusta mucho y todo eso. Y luego me apasionan estos temas y me lo paso muy bien, porque me voy a los sitios, investigo, hago un poco lo que haría el periodista que a mí me gustaría, con el que a mí me gustaría poder contar, ¿no? Y convivir, que es, voy a escribir un libro sobre Irán, pues me voy a Irán. Y entonces me dedico a andar por ahí, me lo paso en grande, y además sola. Me gusta mucho, como yo trabajo en televisión y voy siempre con 4 personas que tienes que ir. Ahora he estado, por ejemplo, recientemente en Kosovo y en Serbia, y en 5 días planchamos Kosovo, planchamos Serbia, con gente, tienes que levantarte por la mañana con un plan muy concreto en la cabeza, crear buen ambiente, hacer un montón de cosas, y al final los libros son un homenaje a mí misma, porque me voy a los sitios, no tengo tiempo, hago lo que me da la gana, y encima me invento temas que a mí me parecen, que me gustan a mí. Con lo cual, pues también son un reto, porque son unos pulsos que me echo a mí misma, por ejemplo, este último, ¿no? Que he estado 5 años buscando documentación por todo el mundo. El anterior que hice de la yihad que mencionabas, me fui, cuando todavía había Estado Islámico, me fui a Irak,
volé yo sola a Erbil, después desde Erbil me fui en coche hasta Dohuk haciendo así la vuelta a Mosul, en fin, que hago los reportajes que me gustaría hacer como periodista con tiempo, ¿no? Y luego lo que me da la gana con lo que encuentro, ¿no? Y escribo. Y la verdad es que me gusta, siempre he pensado que iba a acabar haciendo esto, con lo cual en ese sentido he conseguido hacer lo que quería. Mencionas el título de tu último libro, es El zar olvidado. ¿Cómo das con esta historia de Miguel II? Pues mira, empieza todo, como decía antes, con la visita esta para hacer el informe semanal en 2017 a San Petersburgo, con toda esta gente que me decía, ¿por qué vienes en octubre y no has venido en febrero, ¿no? Y porque hay ahora mismo una escuela de intelectuales en Rusia, pero también muy a nivel de calle. San Petersburgo es una ciudad muy especial, con gente muy culta, que están un poco como queriendo volver al origen, ¿no? Como diciendo, ¿por qué nos ha ido todo esto tan mal? Y todo esto estamos hablando del 17, antes de lo de Ucrania, ¿no? Y luego, porque eso ya me despertó a mí mi curiosidad, pero después eso se unió a que yo, cuando he estudiado la historia de Rusia o cuando he leído historias de la Revolución de Febrero, era todo... el zar Nicolás II abdicó y en su hermano pequeño, Miguel Romanov, y al día siguiente Miguel Romanov también abdicó. Y a mí siempre, y luego en otros sitios había leído que este Miguel Romanov era un general, que era muy popular en el ejército, todo esto ocurre en mitad de la Primera Guerra Mundial, con lo cual yo como que, ¿quién es este? Que abdica en él y luego este también abdica, pero es popular en el ejército, pero curiosidad por el personaje, ¿no? Y luego buscando cosas, pues ya me decidí directamente a escribirlo cuando encontré que en la Universidad de Columbia el cuñado y abogado y consejero de Miguel Romanov sacó de Rusia, después de la Revolución, las notas que había tomado de los días que pasan en un apartamento en la calle Millonaya, que es la de los Millonarios 12, que está justo a la vuelta del Hermitage, que era entonces el Palacio de Invierno, y ahí es donde ocurre esta no abdicación, sino que al final se descubre que no es una abdicación, sino una renuncia temporal, en tanto en cuanto los rusos no decidan en elecciones libres y democráticas qué tipo de régimen quieren para Rusia, ¿no? Y buscando, descubres que esas elecciones de verdad que las hubo en noviembre, ya con Lenin y los bolcheviques en el poder, y las pierden los bolcheviques. Y entonces se tergiversa toda la historia para hacer, pues, una especie de tabla rasa y nueva situación en lo que después es la Unión Soviética. No les voy a destripar el libro por si a alguien le interesa, ¿no? Pero, ¿cómo das con esas notas, por ejemplo? ¿O las estabas buscando? ¿Cómo es ese proceso? Porque yo soy muy obsesiva. Como me interese algo, le dedico todo el tiempo del mundo y busco, y luego también hay un elemento de suerte, ¿no? Porque empiezo a tiras, y al final llegué a este señor, ¿no? A Sergei Matviev, y digo yo, pero este señor, y después buscas, y luego di con los diarios de Miguel Romanov, solo ruso, con lo cual se lo mandé a un profesor que estaba en Canadá, todo esto durante la pandemia. Entonces me traducía todo eso, lo mandaba a un amigo en exteriores, que usaba el facsímil del ministerio en plena pandemia y me hacía todas estas copias, y ahí me dediqué a fondo. Y he descubierto que además este tema, cuando empecé hace 5 años, mis amigos, ¿no? Me decían, ¿qué haces, no? ¿En qué andas? Y yo le decía, pues estoy recreando los 5, porque además no quise meterme en la Revolución Rusa, de la que todo el mundo cree que sabe algo, que es terrible, porque la gente no hace preguntas sobre la Revolución Rusa, todo el mundo tiene una idea, ¿no? Y yo la mía, equivocadísima. Entonces pensé, no, voy a hacer una cosa científica, 5 días, los 5 primeros días de la Revolución de Febrero, ¿no? Y claro, cuando me preguntaban mis amigos o la gente, ¿no? ¿Qué haces? Y yo decía, estoy haciendo un libro sobre los 5 primeros días de la Revolución de Febrero.
y me miraban como si me hubiera dado un ataque ¿sabes? Claro, Total. así Total. planteado parece una tesis. No, bueno, no, y decía, qué horror, ¿qué es eso, no? Y sin embargo, no puede estar de más actualidad, pero ahora mismo, o sea, están todo el día en el canal 1 de la televisión rusa, están todo el rato hablando de la revolución de febrero del 17, qué va a pasar con Rusia, que cuando Prigozhin empieza su marcha a Moscú, este libro salió el 21 de junio, pues eso fue un miércoles. El sábado siguiente, el 24 de junio, es cuando Prigozhin inicia la marcha a Moscú, ¿no? Diciendo, esto va a ser otra vez como en los primeros días de la revolución de 1917. Eso lo dijo Prigozhin cuando estaba ahí intentando llegar a Moscú. Y Putin salió en televisión al día siguiente diciendo, esto no va a ser como el principio de la revolución de 1917. Es decir, que fue un poco mi venganza. Decir, mira, decíais que estaba loca, pues toma, ¿sabes? O sea, como de, caray, pues esto es interesante, ¿no? Y yo creo que eso es también un poco lo bonito del periodismo, ¿no? Cuando apuestas por algo que crees que es muy importante, aunque tengas que hacer un gran esfuerzo por verlo, y al final que te reivindique la actualidad, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Bueno, seguro que van a pensar que estoy para allá, pero a mí es lo que me parece, ¿no? Muchas gracias por responder a Nada. todas las preguntas y Encantada. sin más les invitamos a que lean el nuevo libro de Ángela Rodicio, El zar olvidado. Y Miguel buenas II noches. y los 5 días que hubieran podido cambiar el mundo.